Continuamos hoy el ciclo España y América, un encuentro decisivo. Ya nos encontramos ante la penúltima conferencia de todas las que se habían programado, salvo la de don Fernando García de Cortázar, Testigos del Asombro, los cronistas de India, que, en fin, el pobre pues falleció unos días antes de que le tocaba intervenir. Don Elías de Mateo no necesita de ninguna manera presentación porque es más que conocida su figura en el mundo cultural de Málaga. Es, como siempre, él bien se encarga de recalcar, especialista y licenciado en historia contemporánea. Es decir, él nos habla de lo que sucede hoy y de cómo ha sucedido lo que sucede hoy. El título de su intervención, La emigración contemporánea andaluza hacia América. Él ha estudiado perfectamente la materia hasta el extremo de que dio a luz a un libro, que es el que ustedes están viendo, y claro, yo le he dicho, no lo vaya a contar entero, cuenta solamente, tú lo restringes y nos lo cuentas así, ya restringido. Pero quiero decirles una cosa, dos cosas mejor. Una referente a que en nuestra página web, como todos ustedes saben, están contenidas, están todas las tomas de posesión y conferencias que en la academia se van dando a través del tiempo. Bueno, pues no hace mucho, hace unos meses, el año pasado, quizá ya, por el tiempo pasa rapidísimo, propuso a la academia dar una conferencia sobre, no me acuerdo el título exacto, los orígenes de la guerra en Ucrania. Fue absolutamente clarificadora aquella conferencia, pero es que el público lo ha entendido así, porque tiene nada más que ya está muy cerca de las 7.500 visualizaciones. Ese es el poder de Internet. Claro, aquí no cabrían 7.500 personas, pero sí que pueden perfectamente, como están haciendo, ir a la conferencia y escucharla y verla perfectamente. Eso es lo que les quería decir, que no olviden que todas las conferencias están en nuestra web y que no olviden que el conferenciante de hoy tiene una conferencia a la que la última que ha dado aquí en esta sede y en este lugar, pues con más visualizaciones yo creo que ninguna otra. Y también quiero llamarles la atención sobre, ustedes ya este díptico lo conocen, pero tiene algo que ha variado, y es que hemos logrado hacer, porque las cosas nunca son fáciles, después de arduas negociaciones, un convenio con la Fundación Unicaja. Es por esa razón que ha cambiado el díptico y aparte de nuestro logo, digamos, contemporáneo, está también el logo de la Fundación Unicaja, a la que con este símbolo le queremos agradecer la ayuda que nos presta y le queremos decir que hacemos cosas de mucho interés y que precisamente por eso el que le solicitemos su ayuda pues tiene fundamento, y entiendo y creo y estoy convencido de que nos seguirán ayudando en el futuro, pero por eso lo hemos hecho el nuevo díptico y para que ustedes tuviesen la ocasión de verlo. Ahora voy a dar la palabra al conferenciante. El señor secretario y yo nos vamos a sentar ahí, porque si no, acabamos con una tortícolis tremenda y no queremos cogerla. También les voy a decir que, por favor, quiten el sonido de sus teléfonos,
porque el conferenciante lo agradecerá. Los demás también, pero más el conferenciante. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Primero, agradecer al presidente sus cariñosas palabras y, como ustedes saben, este ciclo lleva trabajándose mucho tiempo y, desde luego, en vigor desde el mes de enero. Y cuando la profesora Rosario Camacho y yo pues decidimos el hacer una visión muy plural de esa vinculación entre España y América, pues yo le sugerí un proyecto de investigación mío de los años 90 del siglo pasado, suena fatal ya lo del siglo pasado, que yo presenté a la Junta de Andalucía, me dieron una licencia por estudios como profesor de bachillerato, y el resultado de esa licencia y de esa investigación, pues como ha señalado el presidente, fue este libro que al año siguiente, eso fue el curso 91-92, al año siguiente, pues la editorial Arguval tuvo a bien el publicarlo. Y ustedes dirán, ¿por qué el tema emigratorio? Pues cuando un investigador intenta introducirse en un campo nuevo, hubo dos motivaciones personales muy directas, que se las tengo que contar. Una es que durante la elaboración de mi tesis doctoral, rastreando la prensa malagueña de finales del siglo XIX, había en el periódico, en el gran periódico La Unión Mercantil, una serie de testimonios muy desgarradores a veces, muy duros, sobre la peripecia de los emigrantes malagueños en América. Especialmente había un año crítico, 1889. Bueno, uno cuando está investigando y recopilando material siempre encuentra temas periféricos que luego en un momento determinado pueden interesar. Pero además, en mi familia, algunos de los tíos de mi padre, pues hicieron las Américas. Entonces, en mi casa siempre se había hablado de que esos miembros de la familia habían estado en Buenos Aires. Uno de ellos, yo muy pequeño, llegué a conocerlo, llegué a tratarlo, y alguno falleció en Argentina, otros volvieron con un corto patrimonio, y uno de ellos, al que yo llegué a conocer, pues sí vino el tradicional indiano enriquecido de América. Los indianos, ustedes saben que sobre todo en Asturias, en Galicia, en menor medida en Castilla, de donde proviene la familia de mi padre, pues lo primero que hacían cuando volvían a su tierra era hacerse una gran mansión como símbolo de su éxito económico y de su éxito social, ¿no? Es algo que además está recogido en la literatura. Yo estoy pensando ahora mismo que esa figura del indiano pues está, por ejemplo, como personajes corales en la Regenta de Clarín. Bien. Dicho esto, yo tengo necesariamente que ser, como el presidente me ha rogado, y yo lo tenía ya de alguna manera como deber necesario por respeto a ustedes y al tiempo, el ser sintético. Van a quedar muchos elementos fuera de esta conferencia, por razones lógicas, porque evidentemente el libro no puede traducirse en una charla de 3/4 de hora o de 50 minutos. Bien, vamos a empezar porque las imágenes nos dicen, pero nos dicen siempre algo. No significa que justifiquen la conferencia, sobre todo de historia. En el caso de arte o de arqueología es mucho más relevante. Miren, el mayor movimiento de población al que ha asistido por su volumen la historia de la humanidad fue el que ocurrió entre mediados del siglo XIX y la crisis económica de 1929, a caballo entre los siglos XIX y XX, y que es la emigración transoceánica, que aquí tienen de alguna manera un esquema de la misma,
es un movimiento que de alguna manera hace que 60 millones de europeos, fíjense que la cantidad es muy importante, estamos hablando de hace más de un siglo, pues atravesaran el Atlántico o fuesen también a las colonias inglesas de Extremo Oriente y del Pacífico. Es una emigración fundamentalmente guiada por motivos económicos. Aquí no estamos hablando del emigrado por motivos políticos, sino del emigrante por motivos económicos, deseo de mejorar sus condiciones de vida en una Europa que está en aquellos momentos sometida a las tensiones propias de un enorme crecimiento económico, también de una expansión imperialista. Estamos hablando de la época de los grandes imperios coloniales, inglés, francés, en menor medida alemán, italiano, y de manera muy reducida de la tardía expansión colonial española, pues en el norte de África o en el Golfo de Guinea. Es el tema de la emigración, concebido como lo he planteado, tiene muchos aspectos. Es un tema que está a caballo entre la historia económica, la demografía histórica, la historia social y, por lo tanto, repito que lo que podemos ver aquí es algo mucho más simplificado. Fíjense que están aquí, pues eso, el gran destino, evidentemente, la tierra de promisión, creo que las líneas del mapa lo dicen, es América. América del Norte y América del Sur. Aunque luego hay otras líneas de traslado de población muy importantes. Pero está claro, y esto muchas veces no lo tenemos en cuenta, que fue el mayor movimiento hasta estos momentos de población a lo largo de la historia. ¿Y cómo contribuye España a este movimiento? Pues aproximadamente 4 millones de españoles abandonaron su patria para buscar fortuna en otros lugares del mundo. 4 millones de salida, porque muchos de ellos regresaron. Por lo tanto, la huella de la población permanente española en fundamentalmente los destinos americanos es mucho menor, pero las salidas, aunque las estadísticas, yo soy bastante escéptico con respecto a las estadísticas y mucho más a las estadísticas de hace 120 o 150 años, pues nos hablan de esa importante cantidad. Bien, decirles, vamos a hablar un poco de, aparte de los puntos de destino. Yo no me he traído el puntero electrónico, pero simplemente sintetizarles. ¿A dónde van los españoles que buscan mejores condiciones de vida, que buscan mejorar su situación fundamentalmente económica en América? Pues evidentemente a lo que nosotros conocemos como Iberoamérica. Y 3 son los destinos fundamentales, por orden de importancia. Argentina y en menor medida los otros países del Plata, Uruguay y Paraguay, Brasil y hasta 1898 la todavía española isla de Cuba. O sea, esos son claramente los destinos. Luego hay emigración en mucha menor cantidad, por ejemplo a Chile, por ejemplo a México, pero está claro que los grandes destinos son Argentina, sus países cercanos, Uruguay y Paraguay, Brasil, ya veremos algo de esto, y también en un momento determinado la isla de Cuba. Bueno, eso ya me he adelantado un poco, pero en fin. Cuando se habla de migración, tenemos que tener en cuenta que los estudiosos del tema, los grandes especialistas del tema, nos hablan de algo parecido a un imán. Me explico. Hay unas causas que expulsan población de un territorio determinado y otras causas que atraen población desde otro territorio, evidentemente lejano al primero. Causas atractivas y causas expulsivas de ese fenómeno. Bien, la España de finales del siglo XIX es una España que uno de los malagueños más relevantes de nuestra historia, yo creo que junto con Picasso, el malagueño más relevante que
personaje más relevante que ha dado nuestra ciudad, Antonio Cánovas del Castillo, estabiliza la situación política de España con ese periodo, esa etapa conocida como la Restauración. Pero la Restauración tiene muchos elementos muy oscuros y, desde luego, no es precisamente su progreso económico lo más sobresaliente de aquel periodo, el último cuarto del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Les voy a decir, por ejemplo, que el diario argentino, el diario de Buenos Aires, El Globo, nos decía a finales de los años 80 del siglo XIX que respecto a Europa y respecto concretamente a España lo siguiente: la crisis por la que atraviesa Europa, y enumera el aumento de las contribuciones, de los impuestos, el crecimiento de los ejércitos, hacen imposible la vida del jornalero y de toda aquella persona que por una u otras causas atendibles se ve en la necesidad, agobiado por la falta de trabajo y agobiado por los altos impuestos e incluso por el reclutamiento para el servicio militar, de buscar su vida en otras regiones. Bien, en el caso de Andalucía, caso de España, pero concretamente en Andalucía, se una serie de catástrofes naturales de una enorme importancia, que yo simplemente tengo que recordar aquí. Tenemos plagas, tenemos terremotos, tenemos epidemias y tenemos inundaciones. Ustedes pueden estar en su mente la Riá de Málaga de 1907, pero también está la aparición de la plaga de la filoxera, que arruina el campo malagueño y todo lo que es la actividad comercial fundamental de la ciudad en torno a los frutos de la vid y en torno al vino. También hay epidemias de cólera en Andalucía en 1885, de viruela en 1904 y 1905, la de gripe de 1918, que yo tuve oportunidad de recordarla hace 2 años en nuestro boletín, y los terremotos de Andalucía de 1887, que afectaron especialmente a la Axarquía malagueña y a la provincia de Granada. Desde luego, ahí tienen ustedes lo que fue la difusión de la filoxera en Andalucía, pero aquello fue una catástrofe económica que va a tener una importancia enorme en la salida de emigrantes, fundamentalmente de las provincias de Granada y Málaga, hacia América. Luego hay otro fenómeno importante, que es los impuestos. Miren, los impuestos entonces tenían un nombre, eran impuestos sobre fundamentalmente la propiedad de la tierra, y era lo que a nosotros nos ha llegado en el lenguaje tradicional como la contribución. El campesino tenía un pequeño terreno y tenía que pagar la contribución. Si ese terreno le daba una cosecha aceptable, pues evidentemente podía pagar el impuesto al Estado. Si no le daba esa cosecha aceptable, en este caso por la filoxera, se cuentan en la provincia malagueña una enorme cantidad de que el Estado necesita, o el Estado se ve obligado a incautarse de un gran número de fincas, especialmente en la Axarquía, por el impago de las contribuciones. La ruina de estas familias es algo que podemos contar, pero desde luego hubiera sido necesario el vivirla. Tengo aquí el dato de que en 1888 la Sociedad Económica de Amigos del País, como ustedes saben, pues sigue existiendo y bueno, y con una enorme actividad, decía que 800.000 fincas rústicas muy pequeñas fueron embargadas por el impago de la famosa contribución a Hacienda. Luego tienen ustedes también, como poco conectado con esto, lo que es la crisis industrial. La Málaga de finales del 19 ve cómo el auge de la industria siderúrgica y en menor medida de la industria textil pues va a desaparecer y van a empezar a cerrar las grandes siderúrgicas de Marbella, las de Los Heredias, la Concepción, la Constancia,
y la industria malagueña, la industria textil, pues va a pasar también por apuros muy importantes. Luego tenemos que tener en cuenta también que hay un momento en que bajos ingresos se unen en una diabólica espiral con los altos precios de la subsistencia, fundamentalmente del pan. Hay paro, hay salarios bajos, hay hambre física y, de alguna manera, pues esto también nos va a llamar a lo que va a ser la emigración. Bien, hay otra causa, en este caso atractiva. Muchos emigrantes han ido a América, primera tanda, primera generación, y hay un efecto llamada de que si el primo está allí, pues yo quiero seguir sus caminos o sus pasos, o ya tengo allí un punto de la familia en el que yo pueda, digamos, servirme pues para buscar un trabajo, buscar un modo de vida en el nuevo destino. Bien. La emigración, y voy ahora a tratar otro punto totalmente distinto, fue un gran negocio. Alguien ha señalado que igual que los portugueses, que fueron los grandes negreros de la Edad Moderna durante los siglos XVI, XVII y XVIII, seguidos luego, aunque luego se pusieron, en fin, la medalla de haber abolido la esclavitud, el sacar esclavos negros de África y llevarlos a las plantaciones del Caribe, del sur de los Estados Unidos y también de la América Española, los holandeses, los ingleses, los franceses, los españoles los compraban, pero no traficaron tanto con esclavos. Pues alguien ha dicho que era un nuevo comercio basado en la penalidad humana, no con esclavos procedentes de África, pero sí con personas desesperadas procedentes de los países europeos. Aquí tienen ustedes uno de los elementos que se difundían por los pueblos y por las ciudades andaluzas en esta etapa final del siglo XIX y los primeros años del XX. Había hojas de propaganda, saben que el analfabetismo, pero igual que ocurría con algunos manifiestos obreros, pues está esa, digamos, esa escena en que alguien que sabe leer, pues le está leyendo a los demás las ventajas de emigrar al estado de Sao Paulo en el Brasil. Y hay toda una trama de agencias de emigración, de agentes en localidades concretas, incluyendo los puertos, en Málaga, de la emigración, de consignatarios de buques e incluso ya descendiendo en la escala de lo que se llamaban ganchos, que eran personajes que iban por los pueblos y a conseguir emigrantes, y cada vez que conseguía un emigrante, pues conseguían una gratificación por esa digamos, pesca del emigrante. Bien, los gobiernos americanos, especialmente el argentino, fomentaron extraordinariamente la emigración. Y el gobierno brasileño también la fomentó porque fue el momento de la liberación de los esclavos en las plantaciones de café del estado de Sao Paulo y había que recoger o traer mano de obra que sustituyera a aquellos esclavos que trabajaban en las plantaciones de café del sur de lo que primero fue el imperio y luego fue la República del Brasil. Las sociedades que hacen el gran agosto en la emigración, pues los tengo recogidos, lógicamente, en mi estudio. Aquí tienen ustedes unas de ellas, Lucas y Mossi e hijos, establecida, tenía una delegación en Gibraltar, y hay otras muchas también. Estas empresas tienen delegados en Málaga. Fíjense, porque esto es muy interesante, la prensa nos da de nuevo una clave, porque es propaganda, es publicidad, que diríamos hoy en día, entonces propaganda.
Atención emigrantes para Montevideo, Buenos Aires, Brasil, Perú y Chile. Los que deseen hacer el viaje hacia estos puntos, ahora hablaremos de las compañías de navegación, y nos sorprende que uno de los grandes empresarios malagueños de aquel momento, dedicado a la exportación de frutas y con aquel enorme complejo para envasarla que estaba junto a la estación de ferrocarril, en calle Ayala, pues la Casa Bevan también se dedicaba a reclutar emigrantes y a embarcarlos para los puertos de Brasil y del Plata, donde podían hacer transbordo ya para los países del Pacífico. Aquí tienen ustedes algo que estaba estudiado y que recientemente, hace 2 o 3 años, incluso se llegó a hacer una película porque un investigador malagueño fue una expedición de malagueños destinados a las plantaciones de Hawái que terminó en un enorme fraude, en una gran tragedia, y algunos de ellos consiguieron, después del fracaso en Hawái, llegar a California, y los descendientes de aquellos malagueños siguen en California hoy en día, pues 100 años después de aquel. Fíjense que tenemos ahí el agente que fomentaba esta emigración, concretamente Carlos Crobeto, en calle Río Rosas. No recordaba yo que calle Cañón se llamaba en aquellos momentos como el famoso político, número 3. Por lo tanto, siempre cerca del puerto, agentes de aduanas, comerciantes, se dedican también al negocio de la emigración. Tenemos a Bevan, tenemos a Crobeto, tenemos, por ejemplo, Odero y Ferro, Adolfo Nuño, Luis Duarte, toda una serie de firmas malagueñas, mayores o menores, que de alguna forma pues, se dedican a este negocio. Pero también en los pueblos, no me gusta decir pueblos cuando hablo de Antequera, sino en otras ciudades que no son Málaga. En Antequera tenemos, que era famoso, Francisco García Cuéllar, a cuyo café, dice el periódico, acuden constantemente infinidad de personas con el fin de informarse sobre temas relacionados con la emigración, por ser dicho señor agente aquí de las compañías de vapores para Buenos Aires que en Málaga representa don Pedro Gómez Gómez, otro personaje enriquecido con el negocio de la emigración. Pedro Gómez Gómez es el padre de Pedro Gómez Chay, que sobrevive muy mayor hasta los años 50 del pasado siglo, y que, igual que su padre, pues fueron los líderes históricos del republicanismo malagueño. Bien, la propaganda, pues ya han visto ustedes los carteles murales, el periódico, las hojas, digamos hoy en día los pasquines, pues llegaban a todos los lugares de Andalucía. Pero yo les adelanto una cosa, por ir un poco avanzando. Fue especialmente intensa la labor de estas empresas y de estos agentes en las provincias litorales. Mucho menor en la Andalucía interior, mucho menor en Córdoba, en Jaén o incluso en Sevilla. Hay que tener en cuenta, además, que sobre todo a finales del siglo XIX, el gobierno argentino estaba decidido a traer una gran cantidad de población a su país. Hubo un presidente argentino que tenía un lema: gobernar es poblar. Y entonces el gobierno argentino subvencionaba el traslado de emigrantes hacia el puerto de Buenos Aires y, lógicamente, luego para poblar aquella, luego hablaremos de ella, aquella nación tan pujante entre finales del XIX y principios del XX, que era la República Argentina. Las condiciones que ahora hablaremos de ellas, del viaje de los emigrantes, eran, por decirlo de una manera suave, pésimas. Solamente empezó a proteger
el gobierno español, el Estado español, a los emigrantes, con la creación de una serie de inspectores de migración, con el establecimiento de una serie de derechos que luego, en la mayoría de los casos, como ocurre en nuestro país, no se llegaban a cumplir, pero la Ley de Migración de 1907 por lo menos intenta que los grandes abusos que se habían cometido hasta entonces pues empiecen de alguna manera a limarse y empiecen a superarse. Bien, aquí tienen ustedes, esto es un mapa de elaboración mía, un poco rústico, porque también hay que tener en cuenta los medios que tenía uno en los años 90 para hacer estas cosas, pero donde vemos de dónde parte, en concreto en la provincia de Málaga, la emigración. La emigración, si ustedes se dan cuenta, tiene dos centros fundamentales: Antequera y su comarca y la Axarquía, con algunas excepciones, algunos municipios en la parte occidental de la provincia. Antequera, la zona de Antequera está dominada por grandes propietarios y yo he llegado con motivo de alguna exposición, de algún trabajo, a ver que el hambre entre los jornaleros de Antequera era absolutamente endémica a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Una zona tan potencialmente rica, sin embargo, daba como resultado a unos habitantes extraordinariamente pobres. Bueno, el volumen, ya he dicho que yo las estadísticas, en este libro hay mucho de estadística, creo que es mi trabajo histórico donde más he recurrido a ellas, pues porque lógicamente era necesario, pero yo las estadísticas las entiendo como leer tendencias, más que leer cifras absolutas. El año 1889, ya les adelanté al principio de la conferencia, fue tremendamente importante para la salida de andaluces hacia América. Las estadísticas, con toda su salvedad, hacen que hay una serie de ondas, pero está claro que la emigración empieza a mediados de los años 80, hay un pico enorme en 1889, para luego tener otro pico muy grande en torno a 1904-1905. Concretamente en el embarque de pasajeros, que es un índice que nos puede decir algo, aunque no nos lo diga todo, el embarque de pasajeros nos hace que 1887, 1905, 1910 y 1913. La Primera Guerra Mundial corta radicalmente la emigración a América y ya la puntilla definitiva se la dará la crisis económica que comienza con el hundimiento de Wall Street en 1929. ¿Cuál es el origen geográfico de la emigración andaluza a América? Pues, como ya les he dicho anteriormente, las provincias litorales: Almería, Cádiz y Málaga, fundamentalmente. Las provincias de interior o Huelva tienen un componente cuantitativo muy extremadamente escaso. Y desde luego, en el caso de Almería hay que descontar una emigración importante, muchas veces emigración golondrina. Vamos a trabajar en el momento de la cosecha y volvemos a nuestro hogar, destinada a Argelia. Y también Málaga, pero en Málaga mucho menor, con lo cual está claro que los grandes puertos de salida hacia América en Andalucía son Cádiz y Málaga, y las provincias más afectadas por este fenómeno son también las provincias de Cádiz y la provincia de Málaga. Bien, y luego ya datos cualitativos. No quiero abusar desde luego de su paciencia y por eso de vez en cuando miro el reloj. Miren, en la provincia de Málaga, rastreando la prensa de la época, vemos una serie de localidades donde persiste o aparecen reiteradamente con respecto al fenómeno migratorio hacia América. Se los digo algunas de ellas: Alcaucín, Álora, Antequera, Colmenar,
Comares, Júzcar, Málaga, Manilva, Néjar, Río Gordo, Torrós, Archidona, Benaoján, Cómpeta, Fuengirola, Mijas, el Valle de Abdalajís, etcétera, etcétera. En definitiva, lo que les he dicho, la Axarquía, y con algunas excepciones de municipios en la costa occidental, la Axarquía y todo el ámbito, en un sentido amplio, de la comarca de Antequera. Hay casos realmente singulares y no me resisto a leérselo. Los vecinos de Abdalajís, del Valle de Abdalajís, intentaron en 1889 enviar una comisión a Buenos Aires para hacer una emigración colectiva de todo el pueblo y que, solicitando del gobierno argentino, y cito textualmente, la creación de un pueblo nuevo al que habría que denominar Valle de Abdalajís y que no estuviera lejos de Buenos Aires. O sea que hay fenómenos realmente digamos, de una actividad colectiva de pequeñas localidades, ¿no? Quiero no pasar por alto, porque además estamos en un momento en que el estudio de la mujer, con todo merecimiento, está en la cabeza de las preocupaciones de los distintos, digamos, facetas de las humanidades, de la historia, de la demografía, etcétera. ¿Cuál era la composición por sexos de la emigración? Me vuelvo a ir a las estadísticas y las tomo con todas las reservas del mundo. En el caso de la emigración a América, que nos hemos centrado a finales del siglo XIX, hay un importante porcentaje de mujeres. Fíjense, en 1889 salen por el puerto de Málaga y salen procedentes de la provincia de Málaga 7.000 hombres y 6.000 mujeres. ¿Qué significa esto? Que emigran familias completas, a América. Y ahora lo veremos con más detalle, incluso con alguna imagen especialmente significativa. Y la mayoría de ellos son agricultores arruinados por la plaga de la filoxera. Bien, no me resisto a contarles el viaje en todo su periplo. Y ese viaje se hacía desde los puertos españoles hasta los puertos americanos. Aquí hay algo muy importante, que este anuncio de los vapores correos de Antonio López, cuyo hijo luego será ennoblecido como el Marqués de Comillas, el creador de la Compañía Transatlántica, pues vemos que hay un barco de vapor que se ayuda también con velamen. Es el momento del gran cambio en la navegación por el Atlántico, porque es el momento de la introducción de los barcos con casco de acero y con máquinas de vapor, que van sustituyendo progresivamente a los barcos de vela, a los famosos clippers que durante la primera mitad del siglo XIX han hecho la ruta del Atlántico. Por tanto, hay que entender también que la emigración a América tiene un componente de avance de la revolución industrial y avance de la aplicación del vapor a la navegación marítima. Bien, ¿cuáles eran las rutas hacia América? Yo he establecido tres fundamentales. La primera ruta va desde los puertos meridionales españoles, haciendo escala en Canarias, hasta el Caribe, hasta Cuba y Puerto Rico, que como ustedes saben siguen siendo territorio español hasta 1898. La segunda también sale de los puertos del sur peninsular y termina en los puertos del Plata, los puertos del Río de la Plata, Montevideo y Buenos Aires, con escala en algunos de los puertos brasileños, fundamentalmente en Río de Janeiro, en Santos, en Bahía y en Río Grande del Sur.
Y finalmente, la tercera ruta son la ruta que hacen los emigrantes hasta los puertos del Pacífico, hasta Santiago de Chile, Punta Arenas, Callao o Valparaíso, normalmente con transbordo en los puertos del Río de la Plata. Bien, las navieras. Pues el gran negocio de la navegación en aquellos momentos y del traslado de inmigrantes está fundamentalmente en manos de compañías italianas. De hecho, el volumen de inmigración italiana a América es importantísimo en estos años. Y ustedes saben que la colonia italiana o de origen italiano en la República Argentina es importantísima y lo sigue siendo importantísima en sus descendientes actualmente. Tenemos, ahí tienen ustedes, aquí yo casi que soy un auténtico apasionado de lo que es la creación y la evolución del cartelismo, en este caso comercial, pero son de una extraordinaria belleza los carteles. Este es quizá la compañía más importante, la Navegación General Italiana, que tiene su sede en Génova y que, fíjense que va de Génova a Montevideo, Buenos Aires, tocando Barcelona y en muchas ocasiones también Málaga. Aquí tienen ustedes otra compañía italiana, la Veloce, que también el cartel es de una extraordinaria belleza, y que nos habla de transporte de Génova a Nápoles, Marsella, América Central, etcétera, etcétera. Aquí tienen también los franceses, aunque en menor medida, participan de esta actividad naviera en aquellos momentos, la Sociedad General de Transportes Marítimos, y donde en alguno de los carteles aparece, no me acuerdo ahora mismo en cuál, el agente en concreto en Málaga. Aquí ve Marsella, Brasil, Plata, es la línea de estos. Y, lógicamente, la joya de la navegación y del comercio marítimo hasta que aparezca el gran pirata que fue don Juan March con la Transmediterránea, pues es el Marqués de Comillas, que primero funciona comercialmente como Antonio López y luego ya va a ser la Compañía Transatlántica Española, línea de Buenos Aires. Y si ustedes se dan cuenta, no sé si se lee desde ahí, pero entre los agentes consignatarios en Barcelona, tal, en Almería, en Málaga, José Luis Duarte. Por lo tanto, estas líneas llegaban a Málaga y tenían un consignatario que era, en este caso, un agente de aduanas que era José Luis Duarte. Aquí tienen también Pinillos, que tiene su sede en Barcelona y en Cádiz. No me he resistido a ponérselo sencillamente porque me ha parecido de una extraordinaria belleza y significación esa imagen idealizada del barco que atraviesa los mares y que era muy distinta a la realidad que vivieron los emigrantes que se embarcaron en ello. Tienen ustedes, simplemente les leo lo que las fuentes documentales nos hablan de los consignatarios en Málaga. Ya hemos hablado de las navieras, ahora ¿quién los representaba en Málaga? Pues Pedro Gómez Gómez, insigne republicano, gran fortuna y que también hace negocios en la parte más oscura de su haber con el tema de la emigración, la Casa Bevan, Luis Duarte, Pedro Luis Ortiz, Adolfo Nuño, Joaquín Penalba, Eduardo Guerrero. Hay una serie de delegados de estas compañías en Málaga. Aquí tienen ustedes, he recabado una imagen. Yo siempre pienso que hay quien dice que Málaga no puede quedar fosilizada, pero creo que hemos perdido mucho patrimonio arquitectónico de un enorme valor, tanto en sus elementos estéticos como en su significado industrial, como era la Casa Bevan en calle Ayala. Aquí tienen ustedes también pues, un anuncio en que aparecen algunos significados, algunos de los barcos que vamos a ver
Pues porque hoy en día Internet pues, nos facilita unas imágenes que realmente no hubiera tenido yo en los años 90 cuando hice este estudio. Aquí tienen el vapor Conde Bifredo, aquí está el anuncio del mismo para los emigrantes de Málaga. Aquí tienen otros vapores, este es el vapor Andalucía, el Burgandia y el Pío IX, muy del Marqués de Comillas, teniendo en cuenta que era una persona muy vinculada a la Iglesia española y que consiguió el título pues, por sus obras piadosas. Bien, y ya para un poco entrar en la última fase de la... Aquí tienen ustedes como el drama de los emigrantes, su situación casi a pie de muelle, en este caso en Málaga, pues merecen la atención de revistas como es, por ejemplo, Mundo Nuevo. Las revistas ilustradas que tienen un gran auge a principios del siglo XX y que en Málaga tenemos esa maravillosa colección de la Unión Ilustrada, hija del periódico La Unión Mercantil, y que hay que unir Mundo Nuevo, hay que unir Blanco y Negro, hay que unir toda una serie de revistas que dan una importancia enorme a la información gráfica, pues verán ustedes que lo dice claramente y la imagen es conmovedora. Yo diría que absolutamente conmovedora. Familia de emigrantes esperando la llegada del vapor que ha de conducirlos a América. Emigrantes en el muelle de Málaga. Fíjense ustedes los atuendos, la miseria que estamos contemplando en esta imagen congelada de 1905. Normalmente embarcaban en lanchas que los llevaban a los barcos. Y aquí tenemos el proceso de embarque en el puerto de Málaga de esos emigrantes a principios del siglo XX. Emigrantes en Málaga disponiéndose a embarcar en el vapor Los Andes. Esto no corresponde al puerto de Málaga, pero muchas veces el puerto de Valencia, el puerto de Barcelona, tenían estas escenas, repito, a principios del siglo XX de embarque de emigrantes. Bien. El viaje en los barcos era sencillamente horroroso. Y les voy a contar algunas cosas. Los emigrantes se quejaban de que los metían en bodegas, de que los camastros carecían de cualquier tipo de sábana y de que también tenían todo tipo de habitantes, llámese piojos. Algunos decían que incluso los camastros podían andar solos porque los llevaban los piojos. A veces faltaba incluso agua para beber en un viaje que duraba aproximadamente unos 20 días desde Málaga o desde Cádiz hasta los puertos del Río de la Plata. De todas maneras, pues también había momentos, y eso sí lo recoge la prensa gráfica, había momentos para la diversión. Uno de los elementos más trágicos de la emigración a América es que han visto ustedes que emigraban familias completas. A veces en los barcos mujeres embarazadas daban a luz, pero a veces la desnutrición, las malas condiciones de la comida y tal, hacía que muchos niños murieran a lo largo de la travesía. Tengo aquí un dato que si lo encuentro hay un año en que se registra en las estadísticas 60 muertes de niños a lo largo del Atlántico, con todo lo que supone eso de situación desgarradora para sus familias, especialmente para sus madres. Esos pequeños cadáveres eran arrojados al mar. Entonces, yo les voy a contar a ustedes una cosa. Cuando mi mujer corrigió este libro, cuando llegó a esto lloró. Cuando llegó a estas descripciones de la muerte de los niños, muchos menores de 5 años, pues ya saben ustedes que la medicina de la época era absolutamente
insuficiente, y luego la atención médica en los barcos simplemente pues no existía. Bien, aquí tienen ustedes también que en algunos puertos pues subían a los barcos una serie de vendedores ambulantes pues, para vender algunos alimentos, me imagino que sería en Canarias o en Cádiz, a los emigrantes. A veces había accidentes y había incendios en los barcos, con las víctimas correspondientes. Y luego los destinos. Los destinos, ya les he dicho, yo me voy a fijar especialmente en el destino argentino. Pero he señalado que el destino de Brasil para trabajar en los cafetales del estado de Sao Paulo, los emigrantes eran recibidos en los puertos y se les internaba en lo que pomposamente se llamaba un hotel de emigración, que en realidad eran unos albergues con muy malas condiciones de salubridad. Este que tienen ustedes aquí es el de Sao Paulo, que lo he conseguido encontrar en Internet. Esto es el trabajo en los cafetales a principios del siglo XX, y esto es el desembarco de migrantes en el puerto de Buenos Aires. Y en el puerto de Buenos Aires, pues nos vamos a encontrar con el primitivo hotel de emigración, que tenemos algunas descripciones que no me resisto a leerlo. Luego se construirá un nuevo edificio, pero también las deficiencias en su atención era enorme. Nos dice la prensa sobre este edificio. Era un edificio circular, compuesto de 2 pisos y bajo, dividido en dormitorios en lo que se albergaba un centenar de personas en cada uno, terminando todos en la galería que cae al patio central, por donde reciben aire y luz. El patio interior está instalada la oficina de migración. En las condiciones de vida ya les he relatado que eran penosas en este primitivo hotel de migración del puerto de Buenos Aires a finales del siglo XIX. Se habla, en los testimonios que yo he manejado, de palacio de la miseria, tablas llenas de miseria, ranchos de presidiarios por comida y todo género de molestias. Luego, el gobierno argentino construirá este edificio que permanece en pie y que no tengo la seguridad, pero parece ser que está dedicado a un museo de la emigración en el puerto de Buenos Aires. Bien. Argentina, a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, es un país pujante, un país de unas posibilidades absolutamente extraordinarias. Les voy a leer algunos párrafos porque merece la pena que ustedes valoren lo que era Argentina hace 150 años y en lo que se ha convertido Argentina en estos momentos. En vísperas de la Primera Guerra Mundial, un historiador argentino, David Rock, nos habla de los siguientes términos de la economía argentina, repito, en 1914. La renta per cápita era igual a la de Alemania o de los Países Bajos. Buenos Aires se había convertido en la segunda ciudad de América después de Nueva York y en la más grande de Iberoamérica. Ningún país del mundo importaba más artículos per cápita que Argentina. O sea, a los argentinos siempre les ha gustado vivir bien, siempre les ha gustado traer las exquisiteces de Europa. En 1911 el comercio exterior de Argentina era mayor que el de Canadá y era la 4ª parte del de los Estados Unidos, que les recuerdo ya era por volumen económico la primera potencia mundial. Era el mayor productor del mundo de maíz y de linaza, el segundo de lana y el tercero de ganado vacuno y de caballos. Como exportador de trigo, era el tercero del mundo y algunos años el segundo, después de Rusia, que englobaba, como ustedes pueden imaginar, entonces el Imperio Ruso englobaba a Ucrania. Y además, Buenos Aires es la segunda ciudad en población de América,
pero para mi criterio mucho más bella que Nueva York, porque coge el modelo que implementa en París el prefecto Haussmann, Napoleón III, y que luego continúa la Tercera República, y las grandes avenidas con esos edificios de estilo francés, pues nos hablan de un país pujante y de un país que podía haber sido la segunda o la tercera potencia económica del mundo. ¿Cuál es, ahora ya me voy, después de esta imagen coloreada de la Avenida de Mayo a finales del siglo XIX, con esos edificios tan del gusto francés que pueden ustedes ver, pues cuáles eran los destinos de los emigrantes andaluces desde luego Buenos Aires, pero sobre todo también poblaciones del interior, y dada su habilidad, la mayoría de los campesinos arruinados que emigraban eran especialistas en el cultivo de las viñas, pues en Argentina se desarrolla una importante actividad vitivinícola a partir de estos años, y ellos participan. Uno de los lugares donde también van a ir y van a asentarse muchos andaluces es Rosario de Santa Fe, que además tiene un puerto fluvial en lo que es el río Paraná, pero con un calado que permite a los barcos oceánicos pues adentrarse perfectamente en el interior de la parte norte de la República. Hay algo que, aparte de, tenemos Rosario de Santa Fe, también tenemos, quiero recordar que esto es la ciudad de La Plata, lógicamente ya no tan monumental como Buenos Aires, pero las condiciones de vida eran muy duras, sobre todo en los primeros momentos de la emigración. En la vivienda, esto podía ser un corralón malagueño, pero es una vivienda colectiva en el Buenos Aires del momento álgido de la emigración andaluza. Y se darán ustedes cuenta que esos personajes que están en el centro con esos sombreros son sombreros en el fondo muy andaluces, no es desde luego otros modelos de sombreros más elegantes o distintos que pudiera haber en aquellos momentos. Pero estamos hablando de viviendas colectivas con unas condiciones higiénicas y de habitabilidad realmente muy penosas. También ocurre el fenómeno de la prostitución en el caso de las mujeres jóvenes que llegan. Había en el hotel de migración, llegaban para reclutar, en teoría, para el servicio doméstico, pero que luego había una trata de blancas y las explotaban. Entonces, todos estos elementos muy oscuros están unidos a la emigración. Y como les adelanté al principio de esta charla, hay que decir que buena parte de los emigrantes volvieron después de, lo voy a decir con todas las letras, después de fracasar en su intento de asentarse, de buscar una vida mejor al otro lado del Atlántico. Yo en mi monografía hablo de varios grupos, no los puedo cuantificar, evidentemente. Unos, digo, serían simplemente los fracasados, aquellos que les va mal en América y volvieron a España con las orejas gachas. Otros, hay un porcentaje importante de emigración golondrina, pese a la distancia. Los reclutaban, hacían las labores agrarias, agrícolas en la Pampa Argentina y volvían de nuevo a España. Y los menos serían lo que nos ha dejado un poco la imagen idealizada del indiano, del emigrante triunfador que vuelve rico a su tierra y que además hace ostentación, eso es muy propio de esa riqueza. Bien, aquí tienen ustedes una página también de una publicación gráfica en el que habla del retorno de los fracasados a América. Y yo quiero terminar, se me quedan muchas cosas en el tintero.
Se me queda en el tintero lo que fueron la creación de las sociedades, digamos, de los ámbitos de sociabilidad de los emigrantes, fundamentalmente en Santa Fe, en Rosario, en Buenos Aires, los centros andaluces y los centros españoles que todavía perviven y que daría lugar a hablar sobre su creación y sobre sus actividades y su desarrollo. También podíamos hablar de otros muchos elementos, entre ellos de los emigrantes andaluces triunfadores. Y aquí les he traído, simplemente no me voy a extender en su biografía, que sí la trabajé en su momento y que llevé a un congreso científico en los años 90. Salvador Gómez Gómez era hermano de Pedro Gómez Gómez y tío de Pedro Gómez Chaé, que hace importantísimos negocios en Buenos Aires y en Nueva York, que acumula una enorme fortuna, que vuelve a Málaga, tiene 2 hijas, pero yo, sinceramente, no he conseguido seguirle la pista a esa saga familiar que, repito, por lo que nos dice la prensa de la época, pues era una de las mayores fortunas en 1890-1900 de la República Argentina. Y luego otros nombres, uno de ellos relacionado con uno de nuestros compañeros académicos, el caso de Augusto Taillefer, que emigra a Argentina, que hace fortuna y que luego es un pionero de la industria eléctrica y del automóvil en nuestra ciudad. Él procede, pese al apellido, procede de Coín y luego pues la casa Taillefer, los más mayores y los que no somos tanto, pero ya vamos siéndolo, pues recordamos el edificio Taillefer, sus enormes negocios de almacén de madera, de construcción y de cuando se montaban los automóviles Austin en los talleres que tenían en calle Ayala. Y un personaje que lo tengo ya esbozado, con muchas lagunas, también un coíno, Bartolomé Delgado y Viedma, que llega como emigrante prácticamente analfabeto a la Argentina, que consigue con su esfuerzo cursar allí la carrera de Derecho y que se convierte en Rosario de Santa Fe en uno de los principales abogados y procuradores de aquella entidad y cuya actividad para recaudar fondos con motivo de la RIA, como seguimos diciendo en Málaga, de 1907, pues fue realmente notable y fue impresionante. Y yo les agradezco mucho su atención, su paciencia y creo que por lo menos algo hemos intentado desarrollar esta tarde sobre un proceso que en la mayoría de los casos fue un proceso, digamos, trágico, un proceso donde las penalidades humanas están presentes como no podemos imaginarnos, pese a lo que ahora decimos de las penalidades humanas, aquellos sí eran penalidades humanas, y que tiene como fruto unos cuantos triunfadores, los famosos indianos, y muchas personas que se asentaron allí o que volvieron a España, pero que pasaron un auténtico calvario. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A don Elías de Mateo, porque nos ha hecho pasar, a pesar de lo trágico de algunas de las perspectivas con que se ha enfocado la conferencia, un rato verdaderamente ilustrador, esclarecedor y para mí, desde luego, y creo que para muchos de los que aquí estamos, nos ha abierto mucho los ojos y nos ha hecho querer saber más sobre todo ese tiempo que tan importante fue para Málaga y que al mismo tiempo tanta relación unió a esta tierra con aquella otra. Muchas gracias,
Elías, muchas gracias, señor profesor. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por su asistencia. Y ya solamente nos queda para concluir el ciclo España y América el miércoles 14 de diciembre una conferencia de María Pepa Lara García, Relaciones cinematográficas entre México y España. Nos gustaría mucho poder contar con su presencia. Y también decirles que el próximo jueves tendremos Junta General Ordinaria y un acto posterior por el que la conocida escritora, profesora, patrono del Museo del Prado, patrono del Reina Sofía y académica de San Fernando, ingresará en la nuestra como académico correspondiente, y me refiero a doña Estrella de Diego. Le contestará en su discurso doña Rosario Camacho Martínez. Y a todos ustedes, pues nos gustaría mucho, les decimos que nos gustaría mucho que nos acompañasen, porque la profesora de Diego es, vamos, absolutamente de talla internacional, como así es reconocida. Muchas gracias otra vez, gracias a Elías de Mateo y gracias a todos ustedes. Buenas tardes.